Subí al segundo piso para buscar una toalla, cuando, por casualidad, escuché a Juan hablando por teléfono. Era su amigo Ricardo, un viejo conocido con quien a veces compartía cosas que no me diría a mí directamente. Me detuve junto a la puerta, sin poder evitar tratar de captar de qué hablaban. Ricardo, no lo sé. Creo que vivimos como vecinos, como si solo la costumbre y los recuerdos nos mantuvieran juntos. Decía Juan en voz baja, pero con una amargura que me atravesó el corazón. Me falta esa chispa que teníamos antes. A veces pienso que ella ya no es la misma, y probablemente yo tampoco. Sus palabras resonaban en mis oídos. No es la misma. Falta chispa. ¿Acaso él también sentía lo mismo que yo? Esa sensación de distanciamiento, como si fuéramos dos personas que navegan en direcciones opuestas. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar en mis ojos, pero rápidamente me di la vuelta para que Juan no me viera. Por primera vez, entendí que nuestra relación realmente había llegado a un punto muerto. Cuando regresé a la cocina, Juan parecía inmerso en sus pensamientos. Tal vez la remodelación fuera justo lo que necesitábamos para cambiar nuestro ánimo y acercarnos nuevamente. Fingí que mencionaba la idea por casualidad. Juan, estuve pensando, quizás deberíamos finalmente hacer una renovación en la casa. Hace tiempo que necesita una actualización. Le propuse con la esperanza de que esto pudiera calentar nuestras relaciones y darnos un proyecto común que nos uniera otra vez. Juan reflexionó sobre mis palabras, luego asintió con una sonrisa. Sabes, podría funcionar. Además, es una buena manera de ahorrar si lo hacemos nosotros mismos, respondió, aunque en su rostro aún se reflejaba un rastro de esa misma indiferencia que había escuchado en sus palabras el día anterior. ¿Qué tal algo de ayuda?, añadió después de un momento. Podría invitar a Raúl, mi sobrino. El chico acaba de terminar la universidad y busca trabajo temporal. Sería una buena oportunidad para él, y también nos ayudaría. Asentí, sin saber bien qué responder. ¿Raúl? Claro, me alegraba verlo, pero su presencia siempre me hacía sentir algo incómoda. Raúl siempre había sido como un rayo de luz en nuestra casa, y aunque trataba de ocultarlo, su atención siempre me provocaba una inquietud interna. Me sentía un poco culpable por ello, pero la renovación era más importante, así que acepté. Al día siguiente, Raúl estaba en nuestro umbral, alto, con una sonrisa sincera, una frescura y juventud que a mí misma me hacía falta desde hacía mucho tiempo. Su mirada de ojos oscuros era suave, pero contenía una seguridad que ni siquiera parecía consciente de tener. Nos saludó, abrazó a Juan y me miró con un interés tan genuino que me hizo sentir una calidez inesperada. Tía Cassie, gracias por permitirme ayudar. Haré lo posible por estar a la altura, dijo, mientras sostenía mi mano un poco más de lo habitual. Nos pusimos a trabajar enseguida, desmontando muebles antiguos y retirando el papel de las paredes. Sentí cómo la tensión dentro de mí aumentaba cuando nos quedábamos solos en una habitación, cambiando bombillas o colocando cajas. Juan solía irse al trabajo y confiaba en que nosotros preparáramos la casa para los cambios. Al estar cerca de Raúl, inevitablemente comencé a recordar cómo solía ser antes, cómo me encantaba reír y hacer cosas espontáneas. Con él, sentía que todo eso aún estaba vivo en algún lugar profundo de mí. Solo tenía que encontrarlo. Raúl también parecía más relajado cuando no estábamos bajo la mirada de Juan. Un día, mientras sacábamos juntos una vieja cómoda, me miró y sonrió. Siempre te ves tan arreglada, tía Cassie. ¿Cómo lo logras? Estoy seguro de que la mayoría de las mujeres de tu edad ya no se preocupan tanto por su aspecto. Reí, algo avergonzada mientras arreglaba un mechón de cabello que se me había soltado. Bueno, ya sabes, Raúl, eso viene con la experiencia, respondí, sintiendo cómo algo olvidado se despertaba en mi corazón. Tal vez es lo único que nos queda con los años. Él se rió, pero su mirada seguía siendo tan cálida y suave como una caricia. Parecía que intentaba comprender algo más profundo de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. Con cada minuto, sentía que su compañía me devolvía algo que había echado de menos desde hacía mucho tiempo. Al llegar la noche, cuando nos reunimos para cenar, ya no podía sacudirme la sensación de que esta remodelación significaba mucho más para mí
que solo renovar las paredes y los muebles. Los siguientes días pasaron en un constante ir y venir de trabajo. Raúl y yo logramos quitar el papel de las paredes, lijar las viejas estanterías y repintar los armarios de la cocina. Juan estaba la mayor parte del tiempo ocupado con su trabajo, confiándonos la preparación de la casa para la gran renovación. Pensé que trabajaríamos en completo silencio, cada uno concentrado en su tarea, pero no fue así. La ligereza que Raúl traía a nuestras conversaciones cambió de manera sutil la atmósfera a nuestro alrededor. Un día, mientras subía las escaleras con un balde de pintura, Raúl se acercó sonriendo. Tía Cassie, ¿no está cansada? No debe ser fácil. Bueno, aún no estoy tan vieja. Le respondí con una sonrisa, sintiendo como una chispa de alegría, que hacía mucho no experimentaba, surgía en mi interior. Raúl me miró con una chispa de picardía en los ojos. Es curioso. ¿Se ve usted? Vaciló un momento, como buscando las palabras adecuadas. Tan joven que hasta da un poco de envidia. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y sentí una extraña sensación de emoción recorriendo mi cuerpo. Había algo más en sus palabras que un simple cumplido. No sabía si lo decía con sinceridad o si solo era una manera de aliviar la tensión, pero me hizo sentir bien. Tan bien que su mirada y sus palabras aparecían en mi mente cada vez que salía de la habitación. Seguimos trabajando, intercambiando bromas y frases cortas. Con cada palabra, sentía que esa ligereza en nuestra conversación se transformaba en algo más significativo. Notaba cómo él me lanzaba miradas, y yo misma, a veces, me detenía a observarlo trabajar, sorprendiéndome al admirar su juventud y confianza. Cerca del anochecer, cuando terminamos de pintar, Raúl me propuso hacer una pausa. Nos acomodamos en la vieja terraza, y él sacó 2 botellas de limonada fría, ofreciéndome una. Le sonreí al tomarla, y por un momento toda la fatiga del día se desvaneció, dejando solo una agradable sensación de relajación y paz. Sabes, creo que cada casa tiene su historia. Empezó Raúl mientras observaba cómo las sombras se alargaban en el jardín. Y supongo que tú y el tío Juan tienen una historia especial aquí. Lo miré, tratando de ocultar mi incomodidad, pero sus palabras me hicieron pensar. ¿Realmente teníamos algo especial con Juan ahora? ¿O eso fue algo de hace mucho tiempo, como una vieja fotografía descolorida? Todos tenemos nuestras historias, Raúl, respondí, intentando sonar tranquila. Pero no siempre terminan como esperábamos. ¿Alguna vez has deseado que fuera diferente? Preguntó en voz baja, mirándome fijamente, y sentí como mi corazón latía un poco más rápido. Esa pregunta me tomó desprevenida. No esperaba que él simplemente preguntara sobre algo de lo que yo misma temía pensar. Traté de reír para ocultar mi vergüenza, pero Raúl no apartaba la mirada, y algo en sus ojos parecía invitarme a ser honesta. La verdad, a veces sí. Creo que todos soñamos con cambios, con algo que traiga aire fresco a la vida. Dije, dándome cuenta de que mis palabras eran mucho más sinceras de lo que había planeado. Raúl asintió, y su rostro se volvió más serio. Yo también lo siento. A veces tengo la sensación de que estoy completamente solo, incluso cuando estoy rodeado de gente. ¿Alguna vez has sentido que te falta alguien aunque esté a tu lado? Apreté mis manos, sintiendo cómo sus palabras tocaban algo profundo en mí. Él estaba hablando de lo mismo que yo había intentado ocultar en mi interior. Asentí, sin confiar en mi voz, y bajé la mirada, tratando de ordenar mis pensamientos. Era como si viera mis propios sentimientos reflejados en sus palabras. Sí, a veces me falta eso, respondí finalmente, intentando que mi voz sonara firme, aunque mi interior estaba revuelto. En las relaciones siempre hay momentos en los que parece que algo falta, pero no puedes explicar exactamente qué es. Raúl permaneció en silencio por un momento y luego se giró hacia mí con una suave sonrisa. Tía Cassie, a veces ni siquiera importa qué es lo que está mal. Lo importante es que no sea para siempre, ¿no? Sus palabras parecían tan simples, pero encerraban una verdad que yo temía admitir. Ambos permanecimos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Me di cuenta de que ese silencio llevaba en sí más significado que cualquier palabra. Pasé casi todo el día con Raúl afuera, despejando el jardín. El calor era insoportable,
El sol quemaba sin piedad, y sentía como mi maquillaje comenzaba a derretirse junto con mi paciencia. Cada paso, cada movimiento parecía estar pesado por este bochorno veraniego, como si el mismo aire se resistiera a nuestros intentos. Raúl trabajaba cerca, a veces pasándome herramientas o contando con entusiasmo sus planes para el futuro. Ya me había acostumbrado a su presencia, pero al mismo tiempo, no podía deshacerme de una extraña sensación que aparecía cada vez que nuestras manos se tocaban por accidente. Su sonrisa segura, las bromas con las que aligeraba el ambiente, le daban a nuestro trabajo una especie de aire festivo, y me gustaba esa sensación de ligereza. Hacía mucho que no sentía algo así. De repente, escuché un leve susurro, y en un instante, nos envolvió un torrente de agua de los aspersores del jardín que se habían activado de repente. Me sobresalté, intentando apartarme, pero era demasiado tarde. Los chorros de agua nos alcanzaron a ambos. Mi ropa se empapó al instante, y sentí como la tela se adhería a mi piel, revelando las formas de mi cuerpo. Mi cabello se mojó y rápidamente intenté quitarme el agua del rostro, intentando recuperarme de este baño inesperado. Raúl estaba frente a mí, como petrificado. Sus ojos se posaron en mí por un instante más largo de lo que sería prudente. Su mirada se deslizaba sobre mi figura, y sentía cómo me sonrojaba bajo esa atención. Era una sensación a la vez incómoda y emocionante. La ropa mojada acentuaba cada línea de mi cuerpo, y sabía que él me veía de una manera en que nadie, excepto mi esposo, me había visto. Parece que no podemos evitar esta tormenta de verano, dije, intentando romper el silencio. Raúl se rió, pero en sus ojos había algo más. Dio un paso lento hacia mí. Su mano rozó levemente la mía. Un escalofrío recorrió mi piel, y sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. De repente, ambos quedamos quietos, conscientes de que entre nosotros estaba ocurriendo algo completamente diferente. En el silencio, solo se oía el sonido del agua y mi propia respiración. Raúl me miró fijamente a los ojos, y en su mirada vi aquellos sentimientos que hacía mucho tiempo había escondido en mí. En ese momento, no existían problemas ni límites que debieran detenernos. No podía apartar la vista, ni él tampoco. Entonces, sin pensar en las consecuencias, me acerqué un poco, y él entendió ese movimiento como una señal de permiso. Raúl se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave y cauteloso, pero en él se sentía toda la pasión que había crecido entre nosotros durante estos días. El momento duró solo un instante, pero fue suficiente para romper todas las barreras y dejarme con un sentimiento que hacía mucho no experimentaba. Me invadió una mezcla de vergüenza y extraña e inexplicable emoción, como si hubiera cruzado una línea de la que ya no podía retroceder. Separé mis labios de los suyos y lo miré, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Tragué saliva, sintiendo un ligero temblor al darme cuenta de lo ocurrido. ¿Esto? Lo siento, murmuró Raúl dando un paso atrás. En su mirada había una mezcla de vergüenza y admiración. Parecía tan sorprendido como yo, aunque no se apresuraba a alejarse por completo. Está bien, respondí, sin saber a quién intentaba convencer más, si a él o a mí. Quizás fue solo el momento. Demasiado trabajo, demasiadas cosas. Mis palabras sonaban desordenadas e inconvincentes, pero necesitaba decir algo para aliviar la situación. El resto del día evitamos conversaciones directas, aunque de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban. En cada una de ellas se percibía una tensión, apenas contenida y difícil de ocultar. Lo sorprendía lanzándome miradas breves, casi imperceptibles, y cada vez aquello parecía algo prohibido, emocionante y peligroso. Al anochecer, mientras recogíamos las herramientas y nos preparábamos para dar por terminado el día, volví a sentir su mirada en mí. Pero esta vez, ya no era solo una mirada. En ella había una promesa de algo que cada uno de nosotros escondía profundamente. Raúl no dijo nada, pero sabía que lo ocurrido no pasaría desapercibido para ninguno de los dos. Entré en la casa, sintiéndome a la vez culpable y emocionada. Todo esto era absurdo. Yo era una mujer casada, y Raúl era el sobrino de mi esposo. Sin embargo,
No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el jardín. Todo lo que sucedió en el jardín no salía de mi mente. Cada mañana comenzaba con pensamientos sobre Raúl, sobre esa mirada, ese roce suyo. Pensaba que podría simplemente olvidarlo, que fue un impulso, una debilidad momentánea. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más me sentía atraída hacia él. En él había algo que hacía mucho no sentía con Juan. Una energía viva, calidez y ese interés, como si viera en mí algo más que solo a su tía. Volvimos a trabajar codo a codo, pero ahora cada paso, cada mirada, incluso los roces casuales, eran como acordes tensos en una melodía lista para estallar. Cuando me pasaba una brocha, o cuando nuestros hombros se tocaban por accidente, me quedaba inmóvil, intentando no mostrar que dentro de mí se desataba una tormenta. Tía Casiana, empezó una mañana mientras limpiábamos unas tablas viejas en un rincón del jardín. Su voz era suave, casi tímida, y en ella se percibía la misma tensión que crecía entre nosotros cada día. No sé si debería decir esto, pero lo miré, sin saber qué esperar, pero mi corazón de repente se detuvo. Habla, le respondí, tratando de parecer tranquila, aunque en mi rostro cruzaba una sombra de nerviosismo. Él me miró directamente a los ojos, y en su mirada estaba esa confesión que aún no había expresado. No puedo dejar de pensar en ti, dijo en voz baja, con un leve temblor, y en su rostro apareció una expresión de inseguridad casi infantil. Sé que no está bien, pero cuando estoy cerca de ti, este sentimiento solo se hace más fuerte. Sus palabras fueron como música para mi corazón herido, pero sabía que era una melodía peligrosa, que no debíamos jugar con esos sentimientos. Di un paso atrás, tratando de ordenar mis pensamientos. Raúl, susurré, sintiendo cómo dentro de mí se libraba una batalla de emociones encontradas. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Esto es tan incorrecto. ¿Pero por qué? ¿Es tan extraño desear aquello que nos hace falta? Dio un paso hacia mí y sentí cómo tomaba mi mano. Su toque era cálido, como si tratara de transmitirme parte de su confianza. Miré nuestros dedos entrelazados y suspiré. Raúl, ni siquiera te imaginas en lo que nos estamos metiendo. Esto no es algo que pueda acabar bien. No soltaba su mano ni apartaba la mirada, como si intentara convencerme a mí misma. Él asintió lentamente y dijo, lo sé, pero a veces pienso que si no doy este paso ahora, nunca podré encontrar el valor para vivir como realmente siento. Esas palabras sonaron tan honestas y abiertas que sentí lágrimas en mis ojos. Tal vez él realmente hablaba de algo que llevaba mucho tiempo sintiendo y no había podido expresar. No podemos, Raúl, dije, aunque mi voz me traicionó, volviéndose casi un susurro. Solo dime una cosa. Su voz era tan suave que apenas la oía entre el murmullo de las hojas. Si todo fuera diferente, si no hubiera límites, ¿sentirías lo mismo? La pregunta quedó suspendida en el aire, y tuve que apartar la vista para no responder con sinceridad. Sabía que la respuesta sería sí, que sin todas esas barreras y compromisos me permitiría sentirlo plenamente. Pero la realidad tiraba de mí hacia atrás, y no podía simplemente ignorarla. Raúl, es solo un momento complicado, dije finalmente, encontrando las fuerzas para soltar mi mano de entre sus dedos cálidos. Creo que necesitamos un poco de descanso. Ya tenemos demasiado trabajo. Él asintió. Su rostro reflejaba desilusión, pero no discutió. Nos separamos, cada uno hacia un extremo del jardín, inmersos en nuestros pensamientos. En el silencio, solo interrumpido por los sonidos de la naturaleza, repasaba una y otra vez sus palabras, sus preguntas, esa manera en que me miraba. Seguimos trabajando, y traté de no cruzar mi mirada con la suya, pero a veces me parecía que me observaba de nuevo, como la primera vez, con la misma calidez y algo que me parecía a la vez prohibido e increíblemente atrayente. Desde la mañana, todo transcurría como de costumbre. Raúl y yo estábamos trabajando en la pintura del salón, intercambiando apenas unas frases, pero ambos sintiendo esa tensión ineludible que se cernía sobre nosotros desde aquel día en el jardín. Cada vez que nuestras manos se rozaban por accidente, desviaba la mirada,
tratando de enfocarme en el trabajo, pero su voz, su mirada, aquel beso que compartimos y que parecía imposible de olvidar, seguían apareciendo en mi mente. Cuando el sol del mediodía comenzó a arder implacable, sentí cómo el cansancio y el calor me consumían. El sudor corría por mi cuello, y deseé desaparecer, aunque fuera un instante, de este calor sofocante. Pero irme no era una opción. Raúl seguía ahí. Me miraba con esa misma concentración intensa, como si ni el calor ni el cansancio pudieran vencerlo. Creo que necesitamos un descanso, dije finalmente, pasando una mano por mi frente y apartándome el cabello. No vendría mal una ducha ahora mismo. Tienes razón, respondió él, y su mirada recorrió mi cuerpo de una manera que me hizo sentir expuesta, como bajo un foco. Por un segundo dudé, sin estar segura de que él aceptaría. Pero Raúl, sin apartar sus ojos de mí, asintió. Supongo que no te importa si también uso la ducha. Asentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Mi corazón latía rápidamente cuando, sin decir palabra, me dirigí al baño. La puerta se cerró tras de mí, y respiré hondo, sintiendo cómo la tensión se apretaba como un nudo. Al abrir el agua, me permití al menos un instante de alivio. Las frescas gotas corrían por mi piel, pero junto con la frescura también venía una inquietud, una expectativa. No quería admitirlo ni siquiera para mí misma, pero cada segundo bajo la ducha se sentía como el preludio de algo. Un minuto después, escuché el leve sonido de la puerta abriéndose. Mi corazón se detuvo por un instante y, al voltear, vi a Raúl en el umbral. Su rostro mostraba esa misma seguridad tensa, y en sus ojos había un destello de algo más profundo que un mero interés. Lo siento, murmuró, dando un paso adelante. Simplemente no podía irme, sabiendo que estabas aquí. Sus palabras fueron como una chispa en un fuego ya encendido. Nos quedamos frente a frente, ambos mojados, ambos conscientes de que este era un momento después del cual nada volvería a ser igual. El agua seguía corriendo por mi cuerpo, y veía cómo Raúl me miraba, con todo lo que siempre temí ver en sus ojos. Entonces, di un paso adelante, cediendo a mis sentimientos, a esa lucha interna que ya no me dejaba alternativa. Raúl no retrocedió. Sus manos descansaron sobre mis hombros, y sentí cómo me miraba, con una calma que parecía temer romper ese instante, estudiando cada gesto, cada emoción en mi rostro, como si fuera la última vez que pudiéramos estar así de cerca. Nuestros labios se encontraron, y en ese instante desaparecieron todas las barreras, todos los miedos que había intentado contener. Fue como una explosión, como un sentimiento que, por fin, se liberaba después de haber sido reprimido demasiado tiempo. La pasión que ardía dentro de nosotros encontró su salida, y ya no podíamos, no queríamos, detenerla. Cada caricia suya, cada mirada, despertaban en mí sentimientos que creía haber olvidado. Sabía que estaba mal, sabía que todo esto traería consecuencias inevitables, pero en ese momento lo único que importaba éramos nosotros dos. Aquel momento en la ducha pareció borrar el último vestigio de cautela entre Raúl y yo. Después de lo que pasó, sabía que no podría volver a mi vida de antes. Cada instante en su presencia se sentía como algo inevitable, algo de lo que no podía escapar, aunque debería. Pero, al mismo tiempo, me recordaba constantemente a Juan, nuestra vida juntos, construida con esfuerzo a lo largo de los años, nuestra casa, que era nuestro refugio, y cómo todo eso podría desmoronarse por un solo error. Ya terminando de ducharme y esperando que tuviera tiempo para ordenar mis pensamientos, escuché el sonido de la puerta de entrada cerrándose en algún lugar abajo. Mi corazón se detuvo por un instante. Juan no debía regresar tan temprano. Siempre llamaba antes de llegar, aunque fuera solo para avisarme de su llegada o compartir alguna idea sobre los planes de la noche. Pero esta vez, nada, solo silencio, interrumpido por el eco de sus pasos. ¿Casi? Su voz se escuchó desde abajo, con un ligero cansancio, como si acabara de terminar un día agotador. Escuché cómo subía las escaleras, y cada uno de sus pasos parecía resonar en lo más profundo de mi conciencia.
Raúl también se quedó quieto, mirando la puerta con tensión, sin saber qué decir o cómo actuar. Ambos comprendimos en ese instante lo inevitable. Ya no había vuelta atrás. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo justificar algo que no tiene justificación? ¿Casi? Llamó de nuevo Juan, esta vez con una leve inquietud en su voz. ¿Estás en el baño? ¿Te olvidaste de cerrar el agua o tenemos problemas con las tuberías? El silencio se volvió insoportable, y sentí como Raúl se apartaba ligeramente, preparándose para lo que estaba a punto de ocurrir. Ambos sabíamos que ya no había forma de volver al pasado. Incluso si Juan no descubría nada, aquel instante en la ducha lo había cambiado todo. La puerta se abrió lentamente, y vi en el rostro de Juan una expresión de asombro y dolor. Se detuvo, como si no pudiera creer lo que veía. Su mirada se quedó fija en nosotros por un instante, y luego en su rostro apareció una mezcla de ira, traición y un dolor indescriptible. Era el rostro de alguien cuyo corazón acababa de romperse de la forma más cruel. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando aquí? La voz de Juan temblaba de rabia, y nunca lo había visto así. Él siempre era tranquilo, equilibrado, pero ahora esa calma se había roto en mil pedazos. ¿Es una broma? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudiste? Las palabras salían con dificultad de su boca, y cada una de ellas me atravesaba como una daga. Raúl permanecía inmóvil, con la mirada en el suelo, y yo no podía apartar mis ojos de Juan, sintiendo como una ola de culpa y repulsión hacia mí misma crecía dentro de mí. Juan, logré decir, pero él no me dejó continuar. No, Casiana, basta. Alzó la voz, y escuché cómo contenía la rabia que parecía desbordarse. ¿Te das cuenta de que esto no es solo un error? Esto es... Esto es una traición. Raúl es mi sobrino. Tú... Ustedes dos. No pudo terminar. Su voz se quebró, y me quedó claro que, dijera lo que dijera, intentara lo que intentara para explicar, todo sería inútil. Cualquier justificación sonaría como una burla de lo que habíamos sido para él. Raúl finalmente se armó de valor y habló. Tío, yo... Lo siento. Esto se salió de control. Pero yo... Lárgate de aquí. La ira de Juan parecía llenar todo el espacio. Ni siquiera quería escuchar a Raúl. Su confianza estaba destrozada, y en ese momento sentí como todo lo que habíamos construido juntos se desmoronaba frente a mis ojos. Raúl salió en silencio del baño y escuché sus pasos alejándose por el pasillo hasta que la puerta de entrada se cerró de golpe. Se había ido, y yo me quedé sola con Juan, con mi culpa, con una relación destrozada que ya no se podía reparar. No quiero oír nada más, dijo Juan, su voz ahora fría y distante. No tienes idea del dolor que me has causado. Vete. No sé dónde vas a vivir, pero en esta casa ya no tienes lugar. No podía moverme. Las palabras de Juan sonaban definitivas, como una sentencia, y me di cuenta de que todo lo que alguna vez tuve desapareció en un solo instante. Sabía que yo misma lo había destruido todo, que no había escapatoria de lo que hice y que, al quedarme, solo prolongaría el dolor. Pasaron varias semanas desde el día en que dejé mi casa. Esos días se fusionaron en un largo flujo de dolor y vacío. Encontré una pequeña habitación en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de apartamentos. Todo a mi alrededor parecía ajeno, frágil y como si lo hubiera tomado prestado por un instante. Durante mucho tiempo, simplemente existía, sin esperanza, sin ver sentido en seguir adelante. La soledad y la culpa se convirtieron en mis únicos compañeros, y hasta los recuerdos de aquellos días con Raúl ahora se me antojaban dolorosos y descoloridos. Cada mañana comenzaba igual. Me sentaba junto a la ventana, miraba la calle y me preguntaba cómo había llegado a perderlo todo. Sentía que, al cometer un solo error, había borrado toda mi vida. Las personas a mi alrededor parecían mirarme con reproche, aunque quizás solo era mi propia conciencia, que me atormentaba. Me daba vergüenza salir a la calle, encontrarme con conocidos. Empecé a evitar a las personas, escondiéndome de cualquier mirada. Un día,
Mientras estaba en un pequeño café cerca de mi casa, conocí a Santos. Fue una casualidad. Un hombre mayor con una mirada penetrante, observándome desde la mesa de enfrente, mientras intentaba esconderme en una taza de café frío. En algún momento se acercó a mí. Disculpa. Su voz era suave, casi un susurro, pero en ella había una auténtica preocupación. ¿Te molesta si me siento aquí? Asentí sin saber qué responder, pero sentí que su presencia tenía algo reconfortante. Parecía alguien que comprendía el dolor mejor que nadie. A veces, la vida nos lleva a lugares a los que nunca quisimos llegar, dijo en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Pero lo importante es cómo salimos de allí. Esas palabras me llegaron al corazón. Nadie antes me había hablado de manera tan directa, sin intentar juzgarme, solo comprendiendo. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas se asomaban a mis ojos, incapaz de ocultarlas. Pasamos varias horas conversando, y por primera vez en mucho tiempo me sentí aliviada. Santos me contó sobre su vida, cómo perdió a alguien cercano y cómo luchó durante mucho tiempo contra el sentimiento de culpa y soledad. Había pasado por pérdidas que parecían insuperables, pero su vida se había convertido en una fuente de lecciones, no de sufrimiento. Me enseñó que lo importante no es anclarse a los errores, sino aprender a perdonarse a uno mismo. Después de ese encuentro, comencé a buscarlo nuevamente, y nuestras conversaciones se hicieron frecuentes. Nos veíamos varias veces a la semana, y cada vez salía de esos encuentros sintiéndome un poco más ligera. Él era sabio, pero nunca imponía su opinión. Me escuchaba, hacía preguntas, me hacía reflexionar. Le conté todo, sobre mi vida, sobre lo que me llevó a transgredir mis propios principios y cómo todo eso ahora me destrozaba. Él escuchaba sin interrumpir, y cada vez me sentía aliviada de no ser juzgada. «Sabes, Casiana», dijo en una ocasión, «todos cometemos errores, pero si encontramos en nosotros mismos la fuerza para cambiar, esos errores se convierten en parte de nuestro camino, no en un obstáculo en él. Tus errores no son todo lo que te define. Lo importante es lo que estás dispuesta a hacer ahora». Esas palabras me hicieron reflexionar. Comprendí que todo este tiempo había buscado la respuesta a la pregunta de si alguna vez podría perdonarme. Y quizás lo más difícil era entender que ese proceso no comenzaba con el perdón de Juan, ni con la aprobación de otros, sino con mi propia decisión de dejar de odiarme. Y, aunque el camino me parecía largo, sentía que era capaz de recorrerlo. Nuestras reuniones con Santos se convirtieron en algo más que simples conversaciones. Poco a poco, él se volvió la persona con la que podía ser honesta, incluso conmigo misma. En sus ojos no había juicio, solo comprensión y sabiduría. Con su ayuda, comencé a construir una nueva vida, aceptando mis errores y dejando atrás el pasado. Empecé a buscar trabajo, a recuperar mi confianza poco a poco, a retomar habilidades olvidadas durante esos meses. Aprendí a valorar cada pequeña cosa, cada simple felicidad a la que quizás antes no le daba la importancia que merecía. Los errores me enseñaron que las relaciones no pueden construirse sobre apariencias, que la honestidad, sobre todo hacia uno mismo, es la base que siempre me había faltado. Y cada día sentía que el pasado perdía su poder sobre mí, quedando como una sombra que ya no influía en mis decisiones. Santos me mostró que la vida puede comenzar desde cero, si en ello hay sinceridad y una verdadera disposición al cambio. No sabía a dónde me llevaría esta nueva vida, pero sentía que ahora avanzaba con nuevos valores y la certeza de que la honestidad y la confianza serían la base sobre la cual construiría mis relaciones.